Muy buenos días, queridos alumnos del sector primaria. La institución educativa del Liceo San Agustín les da nuevamente las cordiales bienvenidas a estas tus clases divertidas. Quien les habla, el profesor Alberto Baltasar. El día de hoy continuará con las clases de razonamiento matemático. Siempre recordando las indicaciones, lavarse las manitos todos los días. Por favor, de igual manera, brindar una pequeña oración para que nos vaya de la mejor manera día a día. ¿Muy bien? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con el reforzamiento de la clase anterior, que fue el tema de series y sumatoria. Yo le pregunté en el Zoom si es que habían de repente entendido un poco, ¿no?, el tema de series y sumatorias, y algunos me dijeron: profesor, tenemos algunas dudas aún. Entonces, vamos a hacer el reforzamiento para que ustedes en el examen puedan realizarlo de la mejor manera. ¿Está muy bien? Entonces, iniciamos con el reforzamiento. Dice, pregunta número 1. Calcular la sumatoria, y me da 10 más 12 más 14, puntos suspensivos hasta el 40. Muy bien. ¿Cuál es el primer paso que vas a realizar? Entonces digo acá, el primer paso va a ser sacar todos los datos posibles. Para sacar todos los datos posibles vamos a calcular la razón. ¿Qué cosa es la razón? La razón es el valor que me indica de cuánto en cuánto están aumentando los números. Entonces digo, de 10 para llegar a 12, pregunta, ¿cuánto está aumentándose? Profesor, de 10 para llegar a 12, se está aumentando aquí, más 2. A ver, el siguiente. De 12 para llegar a 14, ¿cuánto se está sumando? También se está sumando más 2. Entonces ya calculé el primer dato del problema, que es la razón. ¿Y cuánto equivale la razón aquí? 2. ¿Ya está? Ya calculamos la razón. Ahora, otro de los datos que tú puedes sacar del problema es el A sub 1. Profesor, ¿y qué significa el A sub 1? El A sub 1 significa el primer término de la sumatoria. Y en esta pregunta, ¿cuál es el primer término de la sumatoria? Pues bueno, el primer término es 10. Ahí está. Ya calculé también el primer término. Ahora voy a sacar también el AN. ¿Qué significa, profesor, el AN? Hágame recordar. El AN significa el último número de la sumatoria. Si yo observo la sumatoria, el último número es 40. Quiere decir que la sub n vale 40. Ya hice el primer paso de este ejercicio. Vamos ahora con el segundo paso. El segundo paso es calcular cuánto vale el valor del A sub 0. ¿Qué significa, profesor, el A sub 0? El A sub 0 es el término anterior al primero. ¿Y cómo se calculaba esto? La fórmula era A sub 1, que es el primer término, menos la razón. Ahí está. Entonces yo calculo el A sub 0, que es el término anterior al primero, es igual. El A sub 1 lo voy a reemplazar. ¿Cuánto equivale el A sub 1? El A sub 1 en el ejercicio vale 10. Ahí está. 10 menos la razón. La razón también lo tengo en los datos. ¿Cuánto vale la razón? 2. Ahí está. Entonces, si yo resto 10 menos 2, ¿cuánto sería el A sub 0? El A sub 0 sería
8. Entonces ya calculé el A sub 0. Ahora vamos con el tercer paso. Tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es calcular el número de términos. Calcular el número de términos. Y profesora, ¿qué era igual el número de términos? El número de términos es igual al último número menos el A sub 0 entre la razón. Ahí está la fórmula para calcular el número de términos. Entonces lo reemplazo. El número de términos sería igual. El A sub n, ya sé cuánto vale, 40. Menos el A sub 0, ¿cuánto vale? He calculado que vale 8. Entre R, que es la razón, que vale 2. Si yo desarrollo este ejercicio, 40 menos 8 es 32 entre 2. ¿Cuánto me sale de respuesta? 32 entre 2 me sale 16. Ya calculé el número de términos. Entonces, ahora sí, nos vamos con el último paso, el cuarto paso. El cuarto paso, profesor, ¿en qué consiste? En calcular la sumatoria, ¿verdad? ¿Y cuál era la fórmula para calcular la sumatoria? La sumatoria era igual al primer término más el último término multiplicado por el número de términos entre 2. Ahí está la fórmula. Y simplemente vas a reemplazar con los datos que has calculado. Sumatoria es igual, paréntesis. A sub 1, ¿cuánto vale? 10. Más A sub n, ¿cuánto vale? 40. Por n, que me ha salido 16, entre 2. Si yo desarrollo este ejercicio, sería entonces aquí 40 más 10. ¿Cuánto sale 40 más 10? Me sale 50 por 16 entre 2. Si yo multiplico esto de aquí, 50 por 16, sería 800, ¿verdad? A ver, 5 por 6 es 30, llevo 3, 5 por 1, 5 más 3, 80. Ahí está, 800. Entre 2, aquí la respuesta me sale 400. Y ya calculé el primer ejercicio. ¿Está bien? Los mismos pasos vamos a realizar para el segundo ejercicio. Entonces digo, rápido, primer paso. El primer paso, sacamos todos los datos. Calculamos la razón de cuánto en cuánto está aumentando. 3 para que llegue a 8, más 5. 8 para que llegue a 13, más 5. Entonces yo digo aquí que la razón es igual a 5. Ya está. Otro dato que voy a sacar es el A sub 1. El primer término, ¿cuánto vale? 3. Y el último término, que es AN, en este caso vale 53. Ya hice el primer paso. Vamos con el segundo paso. El segundo paso, ¿qué me dice? Calcula el valor del A sub 0. ¿A qué es igual? El primer término menos la razón. La reemplazo. ¿Cuánto vale el primer término? 3. ¿Cuánto vale la razón? 5. 3 menos 5, ¿cuánto sale? 3 menos 5 sale menos 2. Recuerda, si el A sub 0 sale negativo,
tú vas a reemplazar entre paréntesis en el siguiente dato. Mira acá. En el tercer paso, ¿qué es lo que vas a hacer? La fórmula, yo ya sé que es igual para calcular n, ¿a qué es igual? Al último término menos el a sub 0 entre la razón. Yo reemplazo en la fórmula. El a sub n, ¿cuánto vale? 53 menos, aquí viene lo que te quiero explicar. Cuando el a sub 0 es un número negativo, tú lo vas a reemplazar, pero entre paréntesis, ¿ya? Menos 2. En cambio aquí, mira, ve, me salió positivo, entonces aquí sí lo reemplazo normal. Pero acá no, acá me está saliendo negativo, por eso lo reemplazo entre paréntesis. ¿Y por qué, profesor? Ahorita te explico. Mira, la razón vale 5. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Menos por menos, esto se convierte en más 2 entre 5. 53 más 2 es 55. Entre 5, ¿cuánto sale de respuesta, profesor? 11, ¿está bien? Entonces ya calculamos el tercer paso. Vamos con el último paso, que es calcular la sumatoria. Para yo calcular la sumatoria, voy a utilizar mi fórmula. ¿Cuál es mi fórmula? El primer término más el último término multiplicado por el número de términos entre 2. Ahí está la fórmula. Y simplemente voy a reemplazar los datos que he calculado. Sería sumatoria igual. El A1, el primer término, ¿cuánto vale? 3. Más el AN, el último término, vale 53. Por n, que me ha salido 11, entre 2. Multiplicamos. 53 más 3, primero sumamos. 56. Por 11, entre 2. A ver, multiplicamos. ¿Cuánto es 56 por 11? A ver, 6. 11, 6. Sería 616. A ver, vamos a comprobar. 56 por 11. Ahí está, lo multiplico. Ahí está, muy bien. Sale 616. Entre 2, si yo divido, aquí me sale 308. Y esa sería la respuesta. Muy bien, ya hemos calculado la pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 3. En la pregunta número 3 ya no me piden la sumatoria, me está pidiendo el número de términos. Entonces ya no voy a hacer los 4 pasos, sino solamente hasta el tercer paso. Primero llamo. ¿De cuánto en cuánto está aumentando? A ver, 5 para que llegue a 9 más 4. 9 para 13 más 4. Y aquí también más 4. Ya está. Hago el primer paso. El primer paso es calcular o sacar los datos. Entonces digo, ¿cuánto vale la razón? 4. ¿Cuánto vale el primer término? 5. ¿Cuánto vale el último término? 57. Ahí está. Ahora nos vamos con el segundo paso. El segundo paso es calcular el a sub 0. ¿A qué es igual? El primer término menos la razón. ¿Cuánto vale el primer término? 5. ¿Cuánto vale la razón? 4. 5 menos 4, 1. Ahí está.
Y ahora por último nos vamos por el tercer paso. ¿Y en qué consiste este tercer paso? Justamente lo que me piden. Calcular el valor de n. ¿Cuál es la fórmula? El a sub n, que es el último número, menos el a sub 0 entre la razón. Lo reemplazo entonces. N sería el último número 57 menos el a sub 0 me está saliendo 1 entre la razón que ya sé que vale 4. Calculo 56 entre 4. Si yo desarrollo esto me sale 14. Y esa sería la respuesta. ¿Por qué, profesor? Porque solamente me piden el número de términos, o sea, n. Y sale 14. Y ya hicimos el ejercicio 3.